Dios le bendiga, es un gusto poder servirle, es un privilegio estar sirviéndole a través de la palabra del Señor. Amén, por su gracia somos lo que somos, así de que gracias por esa humildad de ver esta enseñanza y hoy vamos a través de este video, vamos a estar compartiendo la enseñanza del libro de Proverbios. Es un libro muy rico por su contenido, por lo que nos enseña, y es algo que beneficia la vida de cualquiera que tenga deseos de aprender acerca de la palabra del Señor. Amén. Y eso es algo muy importante. El libro de Proverbios es muy rico, primero porque fue inspirado por un hombre, pero que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el rey Salomón, que en su momento de reinado, es un momento con el pueblo de Israel fue beneficiado porque él tenía sabiduría que venía de lo alto, y es lo que la palabra del Señor nos dice. Sabiduría tiene que ver con una habilidad que Dios pone en sus hijos para poder resolver problemas acá en este mundo. Es lo que Dios nos da para poder seguir por el buen camino y poder ir hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Y eso es algo muy importante. Salomón, el hijo del rey David y Betsabé, un hombre que entendió que necesitaba de Dios, que entendió que sin Dios él no podía dirigir a la nación de Israel. Por lo tanto, cuando se acerca a Dios para pedirle algo, él entiende este principio y lo que él le pide es sabiduría. Un libro que fue escrito entre el año 900 y 600 antes de la venida del Señor Jesús, y nos muestra cómo Dios obra a través de este libro. Y en el capítulo 1 al capítulo 9 nosotros vemos lo que son exhortaciones generales que el rey Salomón da, instrucciones o exhortaciones generales. Ya del capítulo 10 hasta el final vemos lo que son proverbios, que son ya frases cortas que nos enseñan un principio, ¿verdad? Siempre es la palabra del Señor, la sabiduría, y sabiduría en el libro de Proverbios es el conocimiento de la palabra del Señor y la aplicación de ella hacia nosotros mismos. Eso es algo muy importante que debemos de entender. Y vamos a estar estudiando del capítulo 1 del verso 1 al verso 7. Proverbios capítulo 1 del verso 1 al verso 7. Y vemos cómo esto nos ayuda. Y esos proverbios, esas frases que nosotros nos hablan, y si la llevamos a la aplicación, nos bendicen a nosotros porque es la palabra del Señor y está escrita ahí para enseñarnos a nosotros lo que debemos de hacer. Como por ejemplo lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 6, verso 6, dice: perezoso sigue el ejemplo de la hormiga, mira lo que hace y aprende de ella. Es una frase corta, es un proverbio, pero que nos da una gran enseñanza este verso, que dice a una persona perezosa sigue el ejemplo de la hormiga. ¿Se da cuenta? ¿Quién puede creer que puede aprender del ejemplo de una hormiga? Pero es que hay algo que por ser ignorados no dejan de tener ese impacto. Un hecho es un hecho, y aunque alguien lo ignore, eso no deja de ser un hecho. Entonces dicen, mira lo que hace y aprende de ella. ¿Qué es lo que hace la hormiga? Ahorra en el verano para su invierno, en el invierno descansa, está ahí, ¿verdad? Porque está tranquila. Es un gran ejemplo que nos da la hormiga, y por eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender y aplicar. Otro proverbio muy importante, por ejemplo, Proverbio 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros, dice, se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Nosotros queremos los graneros llenos, que nuestros lagares estén llenos, ¿verdad?, de mosto, pero no queremos hacer el principio que la Biblia nos dice que tenemos que hacer para tener eso. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. Entonces ponemos nuestra mirada
en los resultados, pero no en la ecuación, no en las leyes que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. Entonces, cuando hacemos los principios que Dios nos dice que hagamos, los resultados van a venir por sí mismos. Por ejemplo, no podemos buscar riquezas, no podemos buscar, ¿verdad?, bienes. Si la Biblia nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, todo lo demás es el resultado de buscar el reino de Dios, su palabra, su conocimiento, ¿verdad?, que nos hace, ¿verdad?, acercarnos a Él, adorarle, glorificarle como el único Dios vivo, ¿verdad?, el único Dios de vivos, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y todo lo demás y es una añadidura hacia la bendición o el privilegio de buscar de Dios. Y eso es algo muy importante. Decía que Proverbios fue escrito en el año 971 y 686 antes de Cristo. Entonces vemos que hasta el día de hoy sigue siendo Proverbios, porque sigue siendo la palabra del Señor y nadie puede destruir esto. ¿Por qué? Porque es un beneficio para nosotros, para la iglesia y para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Amén. Es algo muy importante. ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios? El propósito del libro de Proverbios es el consejo de un padre a su hijo. El padre toma el lugar de un maestro, el hijo de un discípulo. Y aquí vemos que el Padre también, siendo Dios nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Dios no permitiría que algo estuviera en la Biblia si fuera para nuestro mal, para nuestra destrucción. Entonces, todo consejo que Dios nos da es para nuestro bien. Si usted es un joven, una jovencita, nunca le pida consejos a nadie más que a sus padres, incluso ni siquiera a sus pastores. Primero sus padres y después, ¿verdad?, si es necesario ir a su pastor, a su líder, pero primero están sus padres, ni siquiera a sus amigos, nadie. Sus padres son los que les pueden dar un buen consejo y eso es algo muy importante que debemos de entender. En el libro Proverbios capítulo 1, verso 8 dice el rey Salomón: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender, ¿verdad? El primer campo misionero de los padres es su hogar. Eso es algo que usted no debería de descuidar como padre, su hogar, ¿verdad? El padre y la madre son las dos personas responsables de instruir a sus hijos. Y eso es algo que debiese de practicarse si queremos, ¿verdad?, dejar una siguiente generación que sea de bendición para este mundo. Y esto es algo muy importante. Y ese es el propósito del libro, o el padre aconsejando a sus hijos, o el padre y la madre aconsejando a su hijo. Y eso es algo muy importante. Y algo que debemos de entender aquí es que Salomón era el rey de Israel. O sea, ¿cómo se mantendría un rey de ocupado, verdad? Pero aunque estaba bien ocupado, siempre sacaba tiempo para aconsejar a sus hijos, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Nunca alguien puede decir que está demasiado ocupado para aconsejar a sus hijos. Otra que tenemos que aprender aquí, que Betsabé, que era la mamá de Salomón, ustedes saben que era la mujer de Urías Eteo. Entonces, aunque era una mujer que había cometido un error, pero eso no la hizo una mala madre, porque fue una buena madre para Salomón. Incluso él lo dice en el resto del libro. Entonces, no importa el pasado que usted haya tenido, usted puede llegar a ser una buena madre para sus hijos. Recuerde quién era Betsabé, pero fue una buena madre, aconsejaba a Salomón y así tenemos el resultado hoy de Salomón. Así es algo muy importante. Claro, era Dios obrando a través de ellos, pero si usted está del lado de Dios, Dios está con usted. Y si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Su hogar se puede fortalecer. Amén. Eso es algo muy importante. Entonces empezamos en el Proverbios capítulo 1, verso 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Recuerde, proverbios son proverbios de Salomón, son frases cortas que nos enseñan un principio. Era el hijo de David y era el rey de Israel, ¿verdad? Eso es algo muy importante que nosotros debemos de empezar simplemente para conocer parte del escritor del libro de Proverbios. En el libro de los Salmos, capítulo 72, en el verso 1, dice: oh Dios, da tus juicios al rey
y tu justicia al hijo del rey. Es algo muy importante, el rey David haciendo una oración delante del Señor. Dice, oh Dios, da tus juicios al rey, ¿verdad? Y dice, y tu justicia al hijo del rey. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Usted como padre, como madre, nunca deje de orar por sus hijos, nunca deje de pedirle a Dios por sus hijos, incluso si sus hijos ahora están y han sido guardados hasta el día de hoy, es porque Dios ha escuchado sus oraciones. Amén. Ellos nunca lo van a entender, pero ya va a llegar el día donde ellos van a entender lo que usted, ¿verdad?, se significó para ellos y ese esfuerzo que usted hacía para buscar de nuestro Dios, ¿verdad?, del único Dios vivo. Y eso es algo muy importante. Cuando ellos estén orando, entre a sus cuartos, ore por ellos, bendígalos en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Dígale al Señor que los guarde, que les enseñe su palabra, porque Él es el único que puede, ¿verdad?, tomarlos para su honra y para su gloria. Entonces, vamos a ver algo, porque es muy importante estudiar el libro de Proverbios, y si ¿creemos que esto nos puede beneficiar? Claro que sí. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3, dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí, dice, 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y aquí es donde vemos algo muy importante. En el verso 6 dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le distes hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Verso 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Es algo de un joven de ejemplo, porque no era un joven, pero no joven que creía que lo sabía todo. Un joven que creía que necesitaba experiencia, necesitaba sabiduría para gobernar a una nación como Israel. Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, es tu pueblo grande, es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. En el verso 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido, ¿verdad?, en una mente entendida, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es sabiduría. Sabiduría es la capacidad para resolver un problema, es la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír, dice, juicio. Y eso es algo muy importante. Salomón no pidió la vida de sus enemigos, no pidió para él muchos años de vida, él pidió sabiduría, porque la sabiduría es la que produce, ¿verdad?, los años de vida, y la sabiduría es lo que nos da a entender a nosotros que nosotros no necesitamos tomar venganza. Dios mismo peleará por nosotros. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Y eso es algo muy importante. En el verso 12 dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado, dice, las cosas que no pediste, lo que no pidió, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y por eso es algo muy importante de entender que es necesario, es importante para nuestra vida espiritual estudiar el libro de Proverbios, porque Salomón fue alguien que llegó a tener riquezas, no porque buscó las riquezas, sino porque buscó el reino de Dios
y su justicia, y las riquezas fueron la añadidura de aquello que él estaba buscando. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Eso es algo muy importante que debemos de comprender. Y no solo eso nos da confianza, sino que Salomón era un hombre tan sabio que dice en el capítulo 4 de Primera Reyes, en el verso 29, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. En el verso 30 dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Todos los orientales eran los más sabios, pero Salomón era más sabio porque Dios estaba de su lado. Dice, y que toda la sabiduría de los egipcios, se da cuenta, no solamente de los orientales, sino también de los egipcios. Verso 31, aún fue más sabio que todos los hombres, más que están en Esraíta y que en Gemán, dice Calcol y Darda, hijos de Maón, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Salomón, dice, Salomón venían de todos lados los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. La Biblia nos muestra, ¿verdad? La sabiduría es algo que cualquiera desea escuchar, un hombre sabio, cualquiera desea escuchar una mujer sabia. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. La Biblia nos enseña que el hombre debe de amar a su mujer, ¿verdad?, siendo sabiamente. Esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. Un joven sabio da gusto escucharlo. Eso es algo muy importante que debemos de entender. En el verso 32 dice, y compuso 3000 proverbios, dice, y sus cantares fueron 1005. Se da cuenta qué sabiduría. 3000 proverbios, 3000 frases cortas que nos enseñan un principio, y compuso 1005 cantares. ¿Quién podría decir que no trae cuenta estudiar el libro de Proverbios? En el verso 33 dice, también disertó sobre los árboles, o también era un hombre que tenía conocimiento acerca de los árboles, sabiduría, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. ¿Se da cuenta? Salomón era alguien que alguien le podía pedir consejos acerca de esto, y él le podría decir esto y esto y esto se da así, esto ¿verdad?, se trata así, este es el árbol para que se mantenga, ¿verdad?, robusto, es así, porque él tenía la sabiduría. Asimismo, dice, disertó, tenía conocimiento sobre los animales, ¿verdad? Dice, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Alguien que realmente no era sabio solamente en una cosa, era sabio en diversidad. Era un hombre que tenía la sabiduría de Dios. En el verso 34 dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Otro de los hombres que era muy sabio y me viene a la mente es que dice la Biblia que no fue conocido por señales, no fue conocido por sus prodigios, no fue conocido por nada, pero sin embargo no ha nacido ningún hombre de mujer mayor que él, y es el profeta Juan el Bautista. Dice la Biblia que Juan el Bautista hablaba, dice, y la gente venía para poderlo escuchar. ¿Por qué? Porque todo lo que Juan el Bautista decía de Cristo era cierto. Sabiduría es aquello que se acomoda a la palabra del Señor. Y esa es la evidencia de un ministerio que está respaldado por el Señor Jesús. Es algo muy importante. Daba gusto escuchar a Juan el Bautista porque todo lo que decía del Señor Jesús era cierto. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. En Primera de Reyes 10:24 dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón o en su mente. Eso es algo muy importante. ¿Vale la pena escuchar el libro y leer, escudriñar el libro de Salomón? Claro que sí, vale la pena. Proverbios 1:2, regresando a lo que estamos estudiando, dice para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El libro de Proverbios es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Tres cosas, algo muy importante que debemos de entender. Si yo estudio el libro de Proverbios con usted, vamos a entender sabiduría, vamos a entender doctrina,
¿verdad? Vamos a conocer razones prudentes. En el verso 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Una vez más, también el libro de Proverbios sirve para recibir el consejo de prudencia, para recibir justicia, entender justicia, juicio y equidad, conocimiento y aplicación. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos entender. Dice también el libro de Proverbios en el verso 4 nos dice, del capítulo 1, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Eso es algo muy importante. El libro de Proverbios es para dar sagacidad a los simples, ¿verdad? Mayor conocimiento, entendimiento, y a los jóvenes los hace más inteligentes. Dice, les da inteligencia y también les da cordura. En el verso 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Eso es algo muy importante. Hay algo que tenemos que entender, es que nunca lo sabemos todo. Nunca lo sabemos todo. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. O sea, una persona sabia aquí ya por sí es aquella persona que cree que no lo sabe todo. Y entonces al escuchar el libro de Proverbios lo va a hacer más sabio. Entonces es muy importante estudiar el libro de Proverbios. Y dice, y el entendido adquirirá, dice, consejos. Algo muy importante. Aquel que pone atención, aquel que escucha Proverbios, dice que adquirirá consejos. Algo muy importante que nosotros debemos de entender. Por ejemplo, 1 Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, este es el sabio. Aún no sabe nada como debe saberlo. Amén. Si alguien se cree demasiado sabio, es mejor que sepa que no sabe nada, ¿verdad? Es algo muy importante como debe saberlo. En otras palabras, necesitamos más. Y eso fue lo que Salomón entendió. Por eso él no dijo, yo ya lo sé, soy un joven, soy hijo del rey. No, él dijo, yo necesito a Dios. No sé ni cómo entrar ni cómo salir de la ciudad. Eso hace una persona, ¿verdad? Sabia, que necesita de Dios. Es algo muy importante. El necio es aquella persona que cree que no necesita de Dios. El necio no escucha consejos. El necio no quiere escuchar la palabra del Señor. El necio no tiene temor de Dios. El necio rehúsa escuchar sabiduría. Eso es algo que da tanta lástima aún en muchos círculos entre llamados cristianos. Es algo muy importante. Ahora, nos hemos olvidado del ministerio del maestro. Nadie quiere ser maestro porque nadie quiere enseñar y porque piensan que escuchar a un maestro es algo aburrido. No, esa expresión solo viene de una persona necia, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Maestro era ese título que le daban al Señor Jesús. Es algo muy importante. Y él enseñó palabra de Dios, sabiduría. Eso es algo muy importante. En el verso 6 dice, para entender proverbios, también nos da para entender frases cortas y declaración. Dice, también sirve palabras de sabios, para entender palabras de sabios y sus dichos profundos. No, hay quienes tienen una gran sabiduría, pero no cualquiera las puede entender. Pero si yo estudio el libro de Proverbios, me dará una mayor comprensión para entender un proverbio, cuando alguien lo dice, y una declaración, para entender palabra de sabios y sus dichos profundos. Porque hay gente que tiene tanta sabiduría, hay ancianos que tienen tanta sabiduría, unos dichos tan profundos, que si usted no le pone atención, no los capta. Y a veces por eso es necesario escuchar una enseñanza más de 3, 4 veces, porque entre mal escucha, mal entiende, porque son dichos tan profundos que si no tenemos la sabiduría conforme a lo que está diciendo, no lo vamos a entender. Y eso es algo muy importante. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Eso es algo muy importante. La palabra temor es una reverencia ante quién es Él, ¿verdad? Ante sus hechos, ante sus dichos. O sea, en otras palabras, es la aplicación de sus leyes a nosotros, la aplicación de los mandamientos hacia nuestra vida. La persona que le teme a Dios es aquella que aplica la palabra de Dios a su vida. Esa es una persona que teme a Dios. Dice, los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice, amonestaciones de la sabiduría. El insensato, aquella persona que no tiene temor de Dios, desprecia la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Si una persona, si una iglesia, un pastor está enseñando palabra del Señor, ¿sabe quiénes van a despreciar la enseñanza? Los insensatos. ¿Saben quiénes van a despreciar el ministerio de maestro o la sabiduría? Son los insensatos. ¿Saben quiénes van a menospreciar cuando se les amonesta a través de la palabra? Los insensatos. Y eso da mucha tristeza. Por eso en muchas iglesias se puede ver, en muchos medios, círculos entre hermanos cristianos, no se predica la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos? Porque no hay amonestación, ¿verdad? Entonces, por eso es que incluso hay mucha rebeldía, mucha insensatez en muchos, y por eso el pueblo de Dios está pereciendo, porque se están enseñando muchas enseñanzas que tienen que ser corregidas. Incluso muchos que están enseñando la palabra del Señor deberían de estar sentados en la banca aprendiendo de la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante que estamos viendo en estos tiempos. El apóstol Pedro lo dice, Pablo lo dice. En los postreros días se levantarían hombres, ¿verdad?, desobedientes. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda. Eso vemos. No hay quien busque a Dios. Estamos hablando donde hay insensatez. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay, ¿qué dice? Ni siquiera uno. ¿Qué hace la sabiduría? Venir y corregir este tipo de, ¿verdad?, de mentalidad. Y eso es algo muy importante. En el verso 13 al 14 dice, sepulcro abierto es su garganta. O sea, no sale nada bueno de sus palabras. Con su lengua, dice, engañan. Veneno de aspides o de serpientes hay debajo de sus labios. O sea, hacen daño cuando hablan. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cuánta gente amargada, ¿no?, hoy en día aún hasta en medio del pueblo de Dios, ¿verdad? Nada les gusta, nada, todo les molesta, y por eso necesitamos enseñar palabra de Dios. En el Romanos 3:15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Dice, ¿por qué? Porque buscan la paz que el mundo da. Es una paz que hoy es y mañana deja de ser. Pero el Señor Jesús dice en San Juan 14:27, la paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Tener paz no es no tener persecución. Tener paz no es estar bien en todas las áreas. Tener paz es que a pesar de lo que usted le está pasando, usted permanezca firme en su iglesia, apegado a su pastor que le está enseñando la palabra del Señor, creyendo en Dios, porque usted sabe que el Señor viene. Y eso es algo muy importante. Verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es algo muy importante. Recuerde que es temor la aplicación de la palabra del Señor a nuestra vida. Por eso rechazan la palabra del Señor. En Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso es este. Recuerde que el Eclesiastés es un libro escrito también por Salomón. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿cuál es el fin de todo discurso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y esto es lo que nosotros sabemos. La sabiduría en Salomón representa la palabra del Señor. La sabiduría en Proverbios, dicha por Salomón, representa la palabra del Señor. La palabra es el Señor Jesús. Él era el verbo y ese verbo se hizo carne. Ese verbo es el que estaba antes de la fundación del mundo con Dios. Y ese es la palabra del Señor. Es algo muy importante. El Señor Jesús es la sabiduría. Él es la luz del mundo. Vea y escuche lo que le digo en San Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz, la sabiduría, la palabra del Señor vino al mundo. Pero los insensatos, o sea, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe quiénes no les gusta escuchar la palabra del Señor? Los que saben que sus obras son malas. ¿Sabe quiénes se alejan de las iglesias cuando se está enseñando la palabra del Señor tal y como está escrita, que no se les está diciendo con palabras dulces para poderlos seducir? Son los que no
quieren escuchar la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Por qué mucha gente se va y no quiere escuchar la sabiduría? Todos los insensatos, porque cuando ellos están, la palabra del Señor revela sus obras que son malas. Y esto es lo que dice aquí. Es algo muy importante. Proverbios 1:7 dice, por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Amén. Así es de que por esto ha sido el día de hoy. Hemos concluido esta enseñanza, Proverbios capítulo 1 del verso 1 al 7. Amén. Así es de que el Señor me le bendiga. Gracias por escuchar. Gracias por ver este video. Gracias por compartirlo. Gracias por ser fiel a la palabra del Señor. Recuerde, los que permanezcan hasta el fin, Dios les dará la corona de vida. Amén. Así es de que el Señor me le bendiga y la paz de Dios esté con usted. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones.